Bueno, ya mismo vamos a lo prometido, la entrevista que tenemos pautada con uno de los más prestigiosos economistas de Latinoamérica. Me refiero al doctor Aldo Abrán del SEMA, justamente que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto estar en contacto contigo nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido, Buenas como tardes. siempre. Bueno, Aldo, fuertes las declaraciones de el director de la Unión Industrial Argentina, el presidente, ¿no? Martín Rapalini, de estas horas. ¿Qué da a pensar esto que plantea un hombre que, bueno, tiene alta convocatoria y que dirige justamente la Unión Industrial Argentina, cuando plantea de que de alguna manera no quieren protección, que quieren que lo respeten? ¿Se está respetando al inversor, al industrial en la Argentina? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo estás viendo esto? Mirá, yo creo que durante décadas se le faltó el respeto continuamente Ajá. a los empresarios, a los emprendedores, Sí. a los industriales, y lo que muchos prefirieron hacer es acomodarse con el gobierno para que de alguna u otra forma les diera subsidios o privilegios, protecciones que le permitieran pasarle a los ciudadanos, a los consumidores, con aumentos de precios, todo aquellos costos que las regulaciones absurdas que les estaban poniendo, los impuestos exorbitantes que les estaban, con los cuales los estaban exprimiendo, terminaran no generándoles pérdidas, ¿no? Creo que por primera vez hay un gobierno que les dice: miren muchachos, vamos a gastar lo que se tiene dentro del Estado y todo lo que se logre de la recuperación económica que va a generar recaudación lo vamos a dedicar a bajar impuestos. Un gobierno que mandó al Congreso un paquete de regulaciones fenomenal, también hizo un DNU con desregulando una gran cantidad de actividades que estaban impidiendo justamente que aquellos que emprenden, que producen pymes, grandes empresas pudieran hacerlo eficientemente. Es cierto que no todas esas medidas lograron pasar porque, bueno, en el Congreso primaron algunos lobbies, por lo visto, algún deseo de mantener el rumbo anterior, que obviamente le convenía a cierta gente, pero bueno, pasaron algunas, también están todas las semanas tomándose medidas desde regulación. La realidad de la industria argentina y sobre todo de las pymes ha sido hasta ahora que los emprendedores no tenían ningún incentivo a emprender y si lo hacían eran en informalidad. Claro. Y las pymes no tenían ningún incentivo a crecer porque en cuanto crecían les cortaban la cabeza. Es Está, imposible claro. producir con más de 70.000 regulaciones. Imposible, claro. Sí, sí. Entonces, yo entiendo lo mismo que me pasa con el sector agropecuario. Yo entiendo las quejas del sector agropecuario contra las retenciones. De hecho, cualquiera que haya seguido mi carrera, que lleva más de 30 años, ¿sí?, sabe que siempre he batallado contra las retenciones, pero tampoco un país que se dedicaron a destruir nuestros gobiernos anteriores durante décadas, lo vamos a sacar adelante y lo vamos a volver como si fuéramos Suiza de un día para el otro y en un año. Va a haber que ir haciendo esto paso por paso y bueno, irán bajando como están bajando ya los impuestos. De hecho, no es que no pueden decir que no están bajando los impuestos, no pueden bajar todos los impuestos que a uno les gustaría, pero a la medida que se vaya recuperando la economía y crezca la recaudación, este proceso va a continuar y también el proceso de desregulación, que es lo que necesita la Argentina, tanto para que la industria como el sector pyme crezca fenomenalmente, porque va a ser el sector que más va a crecer junto a la industria del conocimiento. ¿Vos crees que esta apertura que hace el gobierno actualmente puede habilitar esa alternativa, esa opción, inclusive con respecto al tema de muchos elementos o accesorios importados que han estado frenados durante bastante tiempo y que ha generado una problemática bastante fuerte en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque no contaban con la materia prima adecuada, por un lado porque no se produce en el país y por otro lado porque era imposible con los altos valores que tenían poder adquirirla para proveer el mercado, ¿no? ¿Esto se puede revertir? ¿Crees que hay algún programa concreto para agilizar justamente esa movida? Es que en ese sentido estamos yendo, ¿no? Lo que más se ha abierto hasta ahora es la posibilidad de las empresas, con
respecto a lo que era hace un año, de las pymes a acceder a insumos y a insumos que sean baratos y de mejor calidad, que es lo que alguien que quiere producir algo de mejor precio y mejor calidad necesita, ¿no? Lógico. Vos no me dejás comprar lo que es de mejor precio y mejor calidad a quien me lo vende, aunque sea el del exterior. Cuando yo quiera ir a competir con mi producto, voy a tener un producto de peor precio, ¿sí? Y peor calidad también, ¿no es cierto? Entonces, esta posibilidad es lo que ha venido mejorando claramente para todos los sectores productivos desde hace un año, desde que asumió este gobierno. Lo otro que también es importante y que también ha ido mejorando es la posibilidad de acceder a bienes de capital en el exterior. Y eso es lo que necesita claramente todo el sector industrial argentino, pero particularmente las pymes, como para poder ser más competitivas, ser más eficiente y crecer, a pesar de que es cierto que la apertura para todo el sector industrial y para muchos otros sectores va a ser un desafío porque hasta ahora venían siendo protegidos, ya sea porque con el cepo se cerraban las importaciones o por aranceles absurdos, pero la verdad es que eso se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque una cosa que tienen que tener en cuenta los señores industriales cuando se quejan, ¿sí? Es que ellos tienen la misma presión tributaria que la enorme mayoría de los productores, que todos nosotros, de hecho, ¿sí? Cualquier productor de bienes y servicios. Incluso muchos de esos productores de bienes y servicios logran ser con esa misma presión tributaria, ¿sí? Con esas mismas nefastas regulaciones que todavía quizás no se han podido sacar. Muchos de esos sectores están exportando, o sea, compiten, ¿no?, con productores extranjeros allá en sus países, o sea que tienen que pagar todo el costo del flete. Es Ahora, más, hoy digamos, en la Argentina hay sectores y están creciendo fuertes las exportaciones, y hay sectores que tienen mucha más presión tributaria todavía, como es el sector agroindustrial, que también compite con el exterior y coloca sus productos en los otros países. Hay que pagar el flete y no puede ser que haya algunos sectores que se quejen porque no pueden competir ellos acá con productos del exterior cuando los otros son los que tienen que pagar el flete para llegar a un precio competitivo acá. Algo está mal, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿cómo se entiende, Aldo, que hay productos argentinos que están mucho más baratos en Europa o en países vecinos que en el propio país que los produce? Estos desfasajes son muy llamativos y también llama poderosamente la atención porque muchas pymes comentan que tienen serias dificultades para poder exportar sus productos y poder competir con otras líneas similares de otros países, inclusive de la propia región, ¿no? Bueno, justamente una gran parte de ese problema de no poder o de dificultad de competir tiene que ver con las regulaciones que tenemos en la Argentina y con esto que te decía, ¿no? Hay muchas pymes y muchas empresas que tienen que salir a competir al exterior, obligadas a producir con insumos que son locales, que son de peor calidad y de peor precio. Claro. O sea, claramente les va a costar. Por otro lado, vos comentabas hace un rato, que eso ya tiene que ver con otro tema, porque hay algunas cosas que no es cierto que sean todas, ¿sí? Pero la mayoría de los alimentos acá son más baratos que en cualquier país vecino a los cuales nosotros exportamos esos productos. Pero es cierto que hay algunos productos que son más caros aquí, y eso tiene que ver con una realidad que no existe un IVA del 21%. ¿Sí? Cuando yo viajé una vez a Ecuador, estaban todos recontra enojados, ¿sí? En Ecuador. ¿Qué pasó? Porque y les pregunto por qué. Sí. Y porque el gobierno me dice quiere subir el IVA de 9 a 11%. Claro. Y cuando yo le conté que nosotros teníamos el 21%, se me quedó de espalda, me miraban y se estaban de risa, pensaban que era una broma, ¿no? Pero ese 21% o ese 11% que en definitiva subieron allá en Ecuador, es lo que se carga sobre todos los productos que se venden en la Argentina. Es un impuesto que nos cobran a todos los consumidores, y es cierto, en algún momento va a haber que bajar los niveles que sean
a porcentajes que sean razonables, ¿no? Ahora, Pero bueno, esto se habló durante varios años, pero nunca se concretó la baja del IVA, porque aparte, creo que hace un par de años atrás, lo habíamos charlado contigo también en su momento, ¿cómo puede ser de que en otros países estén en menos de la mitad y haya rentabilidad en la Argentina? Prometieron, igual que el tema del impuesto al cheque y otras tantas cosas, que lo impusieron momentáneamente y quedó y nunca más lo sacaron, ¿no? lo que pasa es que Lo si vos volvieron a tenés un prolijar. gobierno que perseverantemente quieren gastar más y más y más, ¿cómo vas a bajar los impuestos? Al contrario, tenés que inventar cada vez más impuestos y subir los que hay, ¿no? Más Esa ha bien, sido la historia de sí. la Argentina y tenemos un desastre de esquema tributario en nuestro país, que lo único que hace es exprimirnos a todos como naranjas y destruir las posibilidades de tener un sector productivo pujante y que nos dé más posibilidades y oportunidades de progreso a todos los argentinos, ¿no? Bueno, ahora hay que revertir eso. Ahora, pretender que de un día para el otro se reverta, la verdad es que no va a ser posible porque este desastre lo hicimos durante décadas. Ahora esperemos, no va a ser que va a haber que esperar décadas, pero sí va a haber que esperar años y bueno, ir sacando los de impuestos distorsivos que más agravan la capacidad de la economía de funcionar eficientemente primero y después ir sacando y bajando el resto de los impuestos. Claro. Tengan en cuenta que una economía, para poder brindar el mayor bienestar posible, tiene que funcionar lo más eficientemente posible, ¿no? Entonces, si nosotros lo que hacemos es con regulaciones, con protecciones, con subsidios absurdos Estamos en la lona, ¿no? y No hay con presión tributaria absurda, volvemos a la economía ineficiente, lo que nos va a pasar es que vamos a vivir peor, que es lo que nos ha estado pasando durante décadas, ¿no? Ahora, fíjate que otra vez en el tema del Parlamento argentino termina fracasando el intento de la oposición de rechazar el DNU de lo que es la deuda para forzar al propio presidente Milei a negociar el presupuesto. Si estas cosas no se pueden prolijar, ¿crees vos de que hay alguna otra herramienta que les haga tomar conciencia justamente a los representantes parlamentarios que hay cosas que realmente hay que resolverlas rápidamente para no dilatar tanto en el tiempo este cambio urgente que necesita tener la Argentina hoy por hoy? Lamentablemente dentro del Congreso yo creo que hay una mayoría de la legislatura que no cree en esto del cambio de rumbo, no lo quiere apoyar, ya sea porque algunos, y eso está bien, ¿no?, consideran que el rumbo anterior parece que nos estaba llevando al paraíso. Yo creo que ningún argentino notó ese viaje al paraíso hasta ahora, ¿sí? Nos estaban llevando más bien al infierno y cada vez acá hacía más calor en realidad. Pero bueno, ellos lo creen, está todo bien que voten en consecuencia a lo que creen, pero también hay gente que ha propuesto el cambio, ¿sí?, el cambio de rumbo, Sí. y que hoy lo ves que vota cosas que justamente no van en, digamos, votan Sintonía, claro, no están en sintonía con la realidad, lo ¿no? que predicaban, ¿no? Y eso Sí. también tiene una explicación. O sea, imagínate vos la cantidad de sectores que hay, corporaciones, políticas, empresariales, gremiales, intelectuales y profesionales que a lo largo de décadas consiguieron un montón de privilegios, subsidios que no van a los más pobres, ya aclaro, protecciones que le permiten ganar más plata a costa del bienestar del resto de los argentinos, y de golpe viene un gobierno que dice todo esto hay que quitarlo porque los argentinos no tienen por qué estar a costa de su bienestar haciendo que otros ganen más plata, ¿sí? Si los otros quieren ganar más plata, lo que tienen que hacer es producir bienes y servicios que mejoren el bienestar del resto de los argentinos, pero a esa gente no le va a gustar, ¿no? Entonces van a presionar con su capacidad de movilización de gente, con su poder político, va a presionar también con su plata, ¿no?, como suelen presionar, y bueno, y hay muchos legisladores que evidentemente han optado por hacerle caso, porque es cierto, esos señores se enojan y hacen un montón de ruido. En cambio, la verdad es que todos los que somos perjudicados por lo que le estamos transfiriendo de nuestro bienestar a esos señores, estamos tan atomizados y con una incapacidad de poder, digamos, enfrentar esas corporaciones,
Y obviamente es mejor darle bolillas a esos otros señores. Ahora, que no se olviden que en la medida que muchos estamos haciéndole notar este pequeño detalle a los argentinos, sí nos juntamos cuando vamos a votar, ¿no? Y no los vamos a votar, eso sí. Ahora, ¿no sería necesario descomprimir un poco la tremenda presión que hay justamente con el ciudadano común en materia, por ejemplo, del tremendo impuestazo que hay dentro de lo que es el tema de los servicios tradicionales, por ejemplo, luz, gas, agua, ABL, patente, o sea, esta gran cantidad de impuestos que de alguna manera terminan siendo abusivos porque la gente ya no lo puede sostener, o sea, hay un gran y un alto porcentaje, se está hablando casi de un 70% de la sociedad que está teniendo serios problemas como para poder pagar expensas, impuestos, los servicios básicos elementales como es la luz y el gas. ¿No hay una manera de descomprimir eso? Mirá, yo lo que creo es que los argentinos, vamos a hablar de los argentinos que pueden pagar primero los servicios públicos, entre los que me cuento yo, ¿sí? Durante muchísimos tiempos, décadas también, nos hemos acostumbrado a que haya alguien en el interior del país que me pague. Yo llegué a pagar el 30% de la luz y el gas que yo consumo, vivo acá en la ciudad de Buenos Aires. Y el resto no es que no me lo pagaba nadie, eso es mentira. No hay tal cosa como algo gratuito. Me lo pagaba un señor contribuyente del interior del país, ¿sí?, que estaba pagando lo que corresponde por mi luz, mi gas y mi agua. Esa es la realidad. Y estaba subsidiándome lo que yo debería haber pagado. O sea, me pagaba lo que correspondía y me subsidiaba a mí mi luz, mi gas y mi agua. Y eso me permitía a mí darme lujos que el otro señor no se podía dar. Claro. Bueno, sí, lujos y a veces había muchos abusos también, ¿no? Tipo que por ahí tenían piletas climatizadas que hacían aparecer justamente las propiedades como baldíos. Exactamente, pero cuando vos estás incentivando eso, cuando le regalás algo que tiene un valor, se lo regalás a alguien, ¿sí?, a precio que no existe, porque lo paga otra persona. Pero eso es sumamente injusto. A lo que hay que ir es un esquema que funcione bien, en el cual todos los que podemos pagar por lo que consumimos de luz, de agua y de gas, paguemos lo que corresponde y haya una tarifa social que ayude a aquellos que no lo pueden pagar. ¿Sí? Eso es lo que es verdaderamente justo. Que no nos va a gustar nada lo que tengamos que pagar, digamos, todo y obviamente no nos den más el subsidio. Y sí, no me va a gustar porque voy a tener que dejar de darme los lujos que me daba antes a costa del señor del interior que me pagaba la luz, el gas y el agua y que probablemente ahora pueda darse él esos lujos que para algo labura, ¿no? Y debe hacer sus sacrificios. Pero hubo muchos casos, Aldo, a gente... Eso es lo justo, ¿no? Más allá que me guste o no a mí. Pero hay casos, por ejemplo, de gente realmente que está en serias dificultades o que por ahí está cobrando una jubilación, como lo venimos diciendo acá habitualmente, de 300.000 pesos, vive en un departamento y tiene por ahí otro departamentito alquilado y porque tiene otra propiedad de la cual recibe casos que por lo menos nos comentan a nosotros o que llega la información de los propios damnificados, que cobra por ahí, por ese departamentito, 400, 500.000 pesos por mes, que tampoco no es una cifra millonaria, le sacan el subsidio por tener otra propiedad. O sea, y realmente con 300 más 400, 500, con 800.000 pesos que cobre un jubilado, sabemos que no vive. Entonces hay un montón de cuestiones que necesitan prolijarse, eso es a lo que yo voy, ¿no? Que tendrían que haber cierto tipo de evaluaciones y de chequeo y de cruzamiento de información, porque vos no podés meter a todo en la misma bolsa. Ahí es donde están estos desfasajes y este descontento que se genera, evidentemente, en un porcentaje de la gente, porque ven que realmente cada vez lo están asfixiando un poco más. Y hay gente que no tiene otra posibilidad, o sea, solamente el ingreso que percibe son los 250, 300.000 pesos de jubilación y por ahí que tiene un localcito o un departamentito que tiene otros 500.000 pesos, ponele que le ingresen y ahí ya le quitaron el subsidio. Entonces, es un tema realmente que creo que habría que profundizar y también el Parlamento debería haber trabajado de otra manera, ¿no? O sea, es lo que noto que las comisiones que se forman tocan temas banales o de poca importancia cuando realmente hay un tema social de base que es lo que está preocupando a la gente.
Y eso es lo que a veces genera cierto malestar, porque algunos funcionarios políticos o los miembros del propio Ejecutivo Nacional no toman conciencia de estos temas, cuando tendría que estar presentando proyectos o avalando o exigiendo que se estudie y se analice concretamente este tipo de cosas puntuales, ¿no? Yo creo que ahí sí hay fallas, claramente, tanto del Congreso como del gobierno, que no está haciendo lo posible para ver que el sistema de subsidios se reparta Ahí lo está, más claro. justamente que se pueda, ¿no? Y es cierto que al principio uno puede tener fallas, porque ninguno de nosotros, ni de los que nos escuchan, ni los que están en el gobierno, ni en el Congreso, somos perfectos, o sea que vamos a cometer errores, pero en la medida que esos errores se detectan, tratar de resolverlos. También es cierto, por ejemplo, que ha habido en el conurbano bonaerense muchos barrios en los cuales se han encontrado con facturas que eran enormes, con fuertes aumentos, y la realidad fue porque mucha gente, por ignorancia, por falta de información, no fue a la empresa donde tenía que volver a reinscribirse, porque hubo que reempadronarse Claro. para recibir los subsidios. Y ahí es cierto que puede haber habido fallas de parte de la gente que no estaba informada, ¿no es cierto? Cierta responsabilidad por no Sí, ir. sí. Pero también hay que reconocer que si hay una buena cantidad de la gente que está en esa situación, quiere decir que también hay una falla comunicacional del otro lado, ¿no? De Claro. la empresa prestadora o del gobierno Que no que no informa hizo adecuadamente, lo claro, no, para informarlos, claro. ¿no? Entonces, Ese es está otro bien, tema. uno se puede Sí, equivocar. sí. Bueno, corrijamos eso y veamos cómo hacemos para que esa gente vuelva a recibir el subsidio e incluso no solamente vuelva a recibir el subsidio, porque como esto es un reempadronamiento, ¿no? Porque, como vos dijiste, lamentablemente en la anterior gestión sobre todo, hubo un desmadre de darle subsidio Totalmente, a claro, cualquiera. cualquiera, ¿sí? Pero si esto es un reempadronamiento y vos con ese reempadronamiento lo que haces es detectar a quienes no tendrían que haber recibido los subsidios y los sacaste, Sí. ¿sí? Quiere decir que todos los demás que estaban empadronados antes y ahora mantienen el subsidio durante el periodo que no estuvo vigente porque no se reempadronó, debió haberlo merecido, pues darle un crédito por eso que se pagó de más durante ese tiempo y que no pague en los meses subsiguientes. Creo que hay muchas cosas para corregir, pero también decía mi abuela que el que no hacen no se equivoca, ¿no? Sí. Mira, acá me llegó, me llamó la atención porque están llegando, lógicamente, WhatsApp y correos con preguntas, inquietudes de la gente. Me comenta un ciudadano de Capital Federal, Claudio R., de la zona de Almagro, me está diciendo. Hay un serio problema, me dice, en la Capital Federal con el actual gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está cambiando la zonificación, permitiendo, digamos, la edificación de edificios en muchos barrios, inclusive el nuestro, me pone, y esto está generando un incremento tremendo de los costos de ABL por el hecho de haber cambiado la zonificación. Gente que vive en casas de 40, 50 años, las famosas o conocidas como eh, casas chorizo, me pone él, está pagando 10 veces más de lo que venía haciéndolo hace un par de meses. Y normalmente eso durante muchos años no acontecía. Los pH, ¿no? Me pone, dice, los pH, dice, tenían otro tipo de valorización. Hoy por hoy, al cambiar la zonificación, se están destruyendo gran cantidad de casas históricas en este y otros barrios, y lo único que hacen desde el gobierno es aumentar los impuestos que terminan siendo impagables. Nos llevan a tener que vender, a rifar nuestras propiedades por 2 mangos, porque nos presionan con el incremento constante, me pone, con el incremento constante del ABL que resulta impagable. Y más para el caso, por ejemplo, de gente que ya está jubilada, ¿no? Como el caso mío, me pone. ¿Qué pasa con este tema? Por ejemplo, desde el área de economía, ¿no se evalúan tampoco estos temas? ¿El perjuicio o el daño que se le hace al bolsillo de la gente, Aldo? A ver, yo la verdad es que con nuestra fundación nosotros nos ocupamos más bien de medidas que
que generan cambios a nivel nacional. Hay otros organismos que se ocupan, ONGs que se ocupan de lo que hace a las medidas que se toman a nivel de ciudades o de gobiernos provinciales, pero hay una realidad aquí en la Argentina que es que todos, yo soy salteño, ¿sí? Soy provinciano, que todos nos declaramos federalistas, pero después cuando hay que resolver un problema que se resuelve en el ámbito de la provincia y del mismo, ¿no? Le reclamamos al gobierno nacional que lo resuelva, y estamos viendo mucho esto que comenta este señor, pero no sé, acá en la ciudad de Buenos Aires solamente, no, estamos viendo en todo el interior del país, en provincias y en municipios de todo el interior del país, un aumento de impuestos fenomenal en la medida que el gobierno nacional va retirando o va achicando lo propio, y no es la primera vez que pasa esto, ¿eh? En otros periodos en los cuales se bajaron los impuestos a nivel nacional, los municipios y las provincias aprovecharon para subir los propios. Y claro, si vamos solamente a reclamarle que haga lo que debe hacerse al gobierno nacional, nos estamos perdiendo una buena parte de los cambios que hay que ejecutar para que todo el país funcione bien. Porque fíjate vos, en el tema impositivo que estábamos hablando hace un rato, que mencionaba este señor, vos sabés que hay en la Argentina más de 160 impuestos y tasas, ¿no? Más de 120 son impuestos provinciales y tasas municipales. Y nos quejamos solamente del Estado Nacional. No, el desastre que hay a nivel de cada ciudad o a nivel de cada provincia es fenomenal. Y es mucho más fácil para alguien que vive en una provincia o en una ciudad ir a reclamarle a su intendente, por ejemplo, y a sus concejales, que son sus vecinos en definitiva, o en el caso de gobiernos provinciales al gobernador, o a los legisladores provinciales, que también son sus vecinos, que le quedan más cerca, que venirse acá a la ciudad de Buenos Aires a buscar a legisladores de la nación y del gobierno nacional. No, o sea, también tenemos una obligación como ciudadanos, ¿sí?, de controlar y exigirle que hagan las cosas bien a los gobiernos provinciales, las legislaturas provinciales, los intendentes y a los concejales, pero la verdad es que no lo hacemos, y entonces después nos quejamos de el resultado de no haber hecho, de haberles permitido hacer lo que ellos y hay una falla muy fuerte también de parte de los legisladores zonales que no trabajan adecuadamente, ¿no? Evidentemente eso demuestra que no les exigimos, claro, no les importa, y la gente no le exige, no se compromete realmente a que hagan un trabajo de campo razonable, ¿no? Es más fácil no hacerlo, ¿no es cierto? Dejar las cosas como están. Ahora, ¿qué pasaría si todos fuéramos a pedirle a los concejales de nuestra ciudad, che, me parece que se les está yendo la mano de la vele, que ya y no bueno, este vecino porteño de Almagro va a tener que ir realmente ahí a la legislatura porteña y hablar con algún legislador o alguno de los asesores y plantearle a ver que le transmitan al alcalde porteño Macri que vea a ver qué es lo que va a hacer, cómo empiezan a trabajar o analizar estos cambios que tienen que hacer, porque lógicamente no puede ser una normativa de estas características que perjudique fundamentalmente de esta manera como se está viendo la cuestión edilicia en la capital federal, que destruyen propiedades por todos lados para generar tremendos edificios, tremendas torres, y la gente se tiene que ir a otro lado, ¿no? Están directamente echando a la gente de sus barrios. Esa es otra realidad que tendrían que empezar a contemplarla, me parece, ¿no? A mí me parece que el tema de la zonificación está mal en tanto y en cuanto los cambios que se están haciendo en la zonificación, ¿sí? Están mal en tanto y en cuanto eso implica un incremento fenomenal del ABL, que si se justificaba hasta ayer, no se justifica hoy, así que tanto cambió la riqueza de la gente de ese barrio. Por eso. Por ejemplo, como dice el señor que te comentaba hace un rato que le está sucediendo. Y lo otro, cuando los cambios de zonificación para permitir construir edificios no tienen en cuenta, ¿sí?, la capacidad que tiene en términos de infraestructura de ese barrio poder tener más edificios. Ahí está, que es otro de los problemas que se están generando en algunos barrios de la Argentina, de Buenos Aires, de la ciudad, que está bien, vos donde construís una casa, tenías construido una casa, construís 10 pisos, donde hay 20 familias,
O sea, hay 20 familias consumiendo, no una casa. Sí. ¿No? Entonces, tenés más problemas con la luz, sí, tenés problemas con el agua, tenés exactamente. problemas Todo el barrio con tiene todas problemas las con la cosas, luz, claro. el agua, ¿no? Y el gas. Sí. Entonces, eso es lo que en todo caso está mal. Y hasta donde yo sé, porque eso pasa en mi barrio también, lo que hay es, se juntan los ciudadanos, ¿no? Forman como chats de WhatsApp, ¿no es cierto?, para poder quejarse, ¿sí? Van a las comunas, porque en las comunas también hay posibilidad de ir a pedir estos cambios, o sea, por eso están las comunas, de hecho, ¿no? Pero eso, digamos, para ser un ciudadano que realmente logre cambios en su sociedad, hay que poner voluntad, Sí, sí. compromiso y informarse Y y después dedicar moverse. y Porque tiempo, las claro, cosas dedicarle solas tiempo. no van a pasar. Exactamente, eso es lo que hay que decirle, bueno, a los vecinos de este y otros barrios que realmente están muy preocupados por esto que está pasando, que bueno, que se convoquen entre ellos y que bueno, reclames Exactamente. en los GPS zonales y que le reclamen por supuesto al alcalde porteño a ver qué es lo que va a hacer con estas cuestiones, ¿no? Porque realmente hay muchos que me hacen comentarios parecidos, mira, ya tengo otra gente acá también de Caballito, gente de colegiales que me pone, en este barrio está pasando lo mismo, están tirando abajo todas las casas para construir edificios y eso nos está perjudicando. Son muchos los casos así. Te llevo otro tema. La cuestión justamente de lo que tiene que ver con este cambio gubernamental en los Estados Unidos, ¿cómo va a repercutir en la Argentina esto que está adelantando de alguna manera el actual mandatario, el próximo mandatario, que es Donald Trump, cuando está planteando que Biden les deja un campo minado en materia económica y que evidentemente van a tener que hacer muchos ajustes con respecto al tema del dólar y el posicionamiento económico de los Estados Unidos en el mundo? Mira, yo creo que el gobierno el gobierno de Donald Trump se va a caracterizar por dos cosas: uno, un fuerte nacionalismo y proteccionismo, y lo Sí, otro, sí, un ya lo está proceso adelantando, ¿no? O sea, se está adelantando totalmente. que para imponer aranceles a importaciones, que evidentemente eso que puede provocar algún sacudón, algún efecto a nivel internacional, Aldo. En realidad los más perjudicados, como pasó con toda la etapa proteccionista que hemos vivido Sí, los argentinos, son los propios ciudadanos estadounidenses, que van claro. a tener que pagar Sí, sí. mucho más por cosas de peor calidad. Eso ya lo hemos vivido nosotros y la verdad es que no colabora para nada a mejorar el bienestar de los ciudadanos, solamente logra que algunos, sin hacer tanto esfuerzo, algunos empresarios, Claro. logren ganar más plata a costa del bienestar de la gente. Pero bueno, es cierto que una economía tan grande como la de Estados Unidos, cuando toma esas medidas, también impacta en el resto del mundo, porque al volverse una economía tan grande, cosa que no pasa con la Argentina, porque nosotros Sí, somos recontra chiquititos, sí. ¿no? Pero una economía tan grande empieza a funcionar más ineficientemente y es como si en la Argentina, porque se toman malas medidas, en una provincia importante empiezan a funcionar los productores más ineficientemente. No es que va a tener solamente un costo en términos de bienestar esa ineficiencia en la provincia que anda mal, sino que y que está mal gobernada, sino que va a tener impacto en el bienestar de todos los argentinos. Bueno, Seguro. eso mismo pasa lamentablemente a nivel mundial. Es cierto que va a tener un impacto empobrecedor o por lo menos moderador de la capacidad de brindar oportunidades de progreso del planeta Tierra al conjunto de los habitantes. Pero los que más van a perder, eso es sin duda, son los propios ciudadanos estadounidenses, y en la medida que de eso se vayan dando cuenta, supongo que exigirán que esas medidas se cambien. Sí. Hay otra parte que sí está, creo yo, bien, ¿no? Es esto que de tratar de desregular la economía. Si bien a un nivel infinitamente menor, porque es una economía además muy descentralizada, la de Estados Unidos, hay también problemas regulatorios absurdos, ¿sí?, que hay que cambiar, y hay también un Estado que en las últimas décadas ha crecido mucho más de lo que los ciudadanos estadounidenses necesitaban, por decirlo de alguna forma, con lo cual, cuando un Estado crece mucho más de lo que se necesita, la plata de impuestos que estás gastando en ese Estado, que es a costa de tu bienestar, no te da ningún beneficio.
por lo menos no te da el beneficio de la, digamos, equivalente a la pérdida de bienestar que tuviste para pagar esos impuestos. O sea que claramente allá también hay que hacer algún achique del Estado, muchísimo menos que acá, porque acá, la verdad, durante décadas hemos permitido los ciudadanos de la República Argentina que nuestros políticos construyan un Estado que les sirve a la política y se sirve de los ciudadanos, ¿no? Cosa que allá pasó, pero muy poquitito. Acá realmente fue un desastre. Claro, hay que cambiarlo. Claro. Bueno, Aldo. No vamos a llorar sobre la leche derramada, vamos a tener que hay que hacer ahora. ¿sí? Por lo menos ahí creo que hay una buena noticia con respecto al tema de la baja de impuestos para compras en el exterior, que eso puede favorecer a algunos que tengan necesidades puntuales sobre la adquisición de productos. Y bueno, la motosierra seguirá hasta emprolijar un poco más la situación y tal vez liberar el campo económico de la Argentina y hacerla más fluible, ¿no? Sí, y además está muy bien que la gente se queje, como algunos que planteaban ahí cosas que andaban mal. Seguro. Sí. Porque si no, además, ¿cómo va a llegar eso a oídos de aquellos que tienen que mejorar las medidas que se van tomando? ¿no? Entonces, por eso es que yo los incentivaba a este señor que vos leíste y a todos los demás que te están escribiendo a que participen más, porque si ellos no participan, los funcionarios después no conocen qué es lo que está pasando en la realidad. Siguen calentando las bancas sin resolver los problemas de la gente. Y bueno, para eso han sido elegidos y han puesto en esos lugares. Gracias, Aldo. Como siempre, hablamos de otros temas en cualquier momentito. Hay algunos temitas que nos quedan en el aire, pero bueno, te vamos a convocar para hacerlo en próximos encuentros. Bueno, bárbaro. Te mando un gran abrazo como siempre. Que ande todo bien. Un gran abrazo y que todos tengan muy buena tarde. Igualmente para vos, Aldo, gracias como siempre. Bueno, el doctor Aldo Abraham, economista, con quien estábamos hablando con absoluta claridad justamente sobre todas estas cuestiones que preocupan a la gente, ¿no? A ustedes, los oyentes y televidentes de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, y a la sociedad en su conjunto. Y como él bien lo decía, hay que reclamar, hay que tratar de contactar a los funcionarios regionales de las distintas localidades como para plantear las inquietudes que tengamos los ciudadanos. Es una manera también de hacernos respetar, de hacer valer nuestros derechos. Ya volvemos con más información aquí en Galáctica Radio y Televisión para vos.